sistema de objeción de conciencia vemos que no es algo nuevo, de hecho es un fenómeno social pues muy antiguo. Encontramos ejemplos en tiempos pues muy antiguos, en la antigua Grecia, el caso de Sócrates, ¿verdad? Que falleció, bueno, murió, ¿verdad? Lo forzaron a beber la cicuta porque no quiso, o sea, para defender sus convicciones. Luego tenemos la tragedia griega de Antígona, que aunque efectivamente es una obra literaria, refleja muy bien el problema o la problemática de la objeción de conciencia, en la cual pues una persona se ve confrontada entre obedecer pues, el mandato de la autoridad o obedecer al imperativo de su conciencia, ¿no? O sea, de un acto que, o sea, le parece que obedecer a la autoridad es algo injusto. La diferencia actualmente es que pues este fenómeno, que tenemos muchos ejemplos en la historia, pues los objetores de conciencia generalmente pues han sido lo que se conoce mártires de conciencia, es decir, es una conducta que pues siempre el objetor prefiere sufrir una sanción, una pena, en muchos casos incluso la pena de muerte, antes que ir en contra de sus convicciones morales. La novedad actualmente es que con todo este movimiento pues, a favor de los derechos humanos que se gesta, pues se va gestando en los últimos 3 siglos, ¿no? A partir de la Revolución Francesa y específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí se ve como una necesidad de que todos los países se comprometan, ¿no? Adquieran un compromiso de proteger los derechos humanos y ya no, digamos, como que se les da un carácter jurídico de derecho, no es ya simplemente una postura subjetiva, sino que es ya la protección, la tutela concretamente, en este caso, a la libertad religiosa de pensamiento y de conciencia, ¿no? Que está reconocida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido suscrita por todos los países, muchos países, la mayoría, que fueron firmantes de esta declaración y que también fueron pues, firmantes en la Constitución de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas. En México, pues la objeción de conciencia se ha ido abriendo camino poco a poco y en tiempos recientes, ya como derecho, pues podríamos decir que con la reforma constitucional de 2011, donde se da una protección más robusta a los derechos humanos, podríamos decir, se da una protección transversal donde todas las autoridades, toda autoridad tiene pues, la obligación, ¿no? de como tomar en cuenta la perspectiva de los derechos humanos al emitir los actos de autoridad que le corresponden de acuerdo con su competencia. Obviamente, para los jueces esto es especialmente importante, ¿no? Es una perspectiva nueva, es decir, juzgar con una perspectiva de derechos humanos. Y la libertad religiosa de pensamiento y de conciencia es uno de ellos. La objeción de conciencia no se debe de confundir con otras figuras afines, semejantes, pero que son claramente diferentes. Por ejemplo, la desobediencia civil. Pues la desobediencia civil, aunque haya algunos autores dentro de la filosofía del derecho que le dan el carácter de un derecho político, sin embargo, es distinto porque la desobediencia civil es una estrategia de lucha para obtener, digamos, para protestar, ¿no? O para hacer una petición ante el gobierno.
bueno, no nos vamos a detener, eso ya sería tema de otra cápsula. Pero la objeción de conciencia, hay una diferencia, digamos que tiene dos grandes diferencias con la desobediencia civil. La objeción de conciencia no tiene en principio un propósito de cambio social, ¿no? Simplemente el objetor pide a la autoridad que se le exima del cumplimiento de una disposición legal que va en contra de su conciencia. Eso es en realidad lo que es la objeción de conciencia. Y en este caso la desobediencia civil sí tiene como propósito principal hacer una petición de cambio social, ¿no? Ha habido pues, movimientos muy grandes de desobediencia civil y que han logrado cambios muy importantes. Caso el de Gandhi en la India, bueno, también tenemos en Sudáfrica todo el apartheid, en fin, ¿no? Hay muchos ejemplos. Vamos a hablar ahora concretamente de la objeción de conciencia, pues es un derecho derivado, es una manifestación del derecho a libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia. Y tiene, pues su característica es que no es un derecho absoluto, tiene límites que están también marcados por el mismo artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que básicamente es los derechos y libertades de los demás y el orden público, la salud, la moral y la seguridad públicas. Obviamente hay ya un trabajo muy, muy importante desde la perspectiva de la jurisprudencia, donde pues ya los jueces tienen que interpretar estos conceptos desde un punto de vista restrictivo. No cualquier cosa puede ser motivo para restringirla, ¿no? No cualquier situación puede ser orden público. Concretamente, si la objeción de conciencia implica la excepción al cumplimiento de una ley, pues eso no, el hecho de que esté en una ley la obligación legal no es necesariamente un motivo de orden público o de seguridad pública, sino que se tiene que valorar a fondo cuáles son las consecuencias de permitir esa objeción de conciencia. Y bueno, pues eso ya se tendría que explicar más adelante. Por lo pronto, solo decir que la objeción de conciencia se aplica en muchos ámbitos. Ciertamente se abrió paso a partir de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio en el siglo XX, en sociedades altamente militarizadas a raíz de las dos grandes guerras, pero ya de ahí vemos ejemplos en otros muchos campos. En los últimos años hemos visto que se ha aplicado en el ámbito de la salud. Y para ser concretos, nuestra Ley General de Salud prevé el derecho a objeción de conciencia del personal médico en el artículo 10 bis, que también sería motivo pues, de otra intervención, explicar cómo procede ya en la práctica la solicitud de una objeción de conciencia. Pero a rasgos generales, saber que la conciencia personal, ¿no? Las convicciones personales son relevantes para el derecho y merecen una tutela reforzada. Bueno, pues eso es por hoy lo que podemos decir sobre el derecho humano de objeción de conciencia. Muchas gracias.